9 de la mañana, 13 minutos. Y bueno, en las últimas horas conocimos la información de la renovación del contrato del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien seguirá al frente de la selección de Costa Rica. Esto después de haber superado ese repechaje, estar ya en el Mundial de Qatar 2022, tener un proceso bastante interesante y en el fútbol, por supuesto, base de esas elecciones, de cómo es que pueden comenzar procesos y cómo lo consiguió el entrenador de nuestro país, José Fernando Neira. Así es, y por eso hasta ahora, Caro, hacemos contacto con Costa Rica. Allí se encuentra el protagonista de un tuit que dice lo siguiente: la Federación Costarricense de Fútbol se complace en anunciar la renovación del director técnico de #LaCele, Luis Fernando Suárez, hasta el año 2026. Muchos éxitos, profe, vamos por más. Profesor Luis Fernando Suárez, primero que todo, felicitaciones porque es un premio a la constancia, al creer y al trabajo. Buenos días, bienvenido a RCN Mundo. Buen día, José, muy amable por la invitación. La verdad estoy muy contento porque pues he encontrado cosas interesantes. Este último año fue un aprendizaje constante de mirar cosas distintas, hacer cosas distintas también. Bueno, y eso después redunda en que se pueda clasificar al Mundial de Qatar. Bueno, y un poco la sensación hoy es que la cosa va por buen camino y por esa razón pues el ofrecimiento se hizo y yo lo acepté porque este país es de verdad bonito, es muy tranquilo, la gente es buena y el grupo humano con el que estoy trabajando me motiva mucho, o sea que por un montón de razones es que de verdad estoy feliz de estar acá y espero que las cosas salgan bien de aquí a 4 años. Uno de los eslogans de la selección es Pura Vida en Qatar 22. Pura vida es algo que se dice en Costa Rica siempre. Cuéntenos precisamente de dónde viene eso y cómo va Pura Vida hacia Qatar. Bueno, sí, es un dicho constante. Aquí, pues, cuando uno le dice ¿cómo estás? Siempre la respuesta es pura vida. Y esta me encanta esa frase, porque de verdad es que un poco de costarricense es así. Es tranquilo en mucho sentido y hace alegre y me parece que no discrimina mucho y eso en ese sentido me parece que es un país como diferente dentro de todas las situaciones que se dan en Latinoamérica. Entonces ese saludo junto con el MAE es como más o menos como el parce nuestro, es constante, uno escucha Pura Vida por todas partes y MAE también constantemente. Quería, profe, buenos días, preguntarle, con ese proceso que se viene adelantando, además, ¿usted cree que esta firma del nuevo contrato de aumentar ese tiempo que va a estar usted es un espaldarazo al proceso, además que usted adelantó en tan poco tiempo y que entregó buen resultado como la clasificación al Mundial? Pues Carolina, eso es un espaldarazo a lo que se hizo en un momento. De pronto ni siquiera se puede hablar de procesos, es un momento complicadísimo, crítico, que no necesariamente era cuando yo estaba, sino antes. La selección había tenido un tiempo de derrotas constantes a nivel internacional. Y después de todas esas situaciones, cuando empezó la eliminatoria, no fue lo mejor. Y pues hicimos unos cambios casi que extremos. Y se sacaron un montón de chicos jóvenes de donde nadie creía, nosotros sí, nuestro cuerpo técnico. Entonces se hizo como un cambio estructural grandísimo en cuestión de 6 meses, 7 meses. Entonces creo que es un poco la situación esa. Sí, yo soy amigo de los procesos, pero en este sentido uno tiene que aprender de pronto a acelerar esos procesos. Y creo que eso ayudó o gustó mucho acá. Y por esa razón, pensando a futuro, es que está pensando. Profe, y hablando... Sí, José, dale. Profe, le quería preguntar si, viendo usted en la distancia ese momento de los gozosos de este campeonato del mundo, mirando hacia el país, ¿cómo se puede empezar a pensar? Primero porque vamos a vivir el guayabo de no estar, y en diciembre va a ser difícil, pero ¿cómo empezar a pensar en este nuevo proceso de cara al campeonato del mundo dentro de 4 años y con un nuevo cuerpo técnico que para muchos hay ciertas dudas y que para otros son continuidades de un proceso anterior?
Porque, José, hay unos problemitas en la llamada con el profe, pero seguramente ya vamos a reconectar la llamada con Luis Fernando. Contémosle también un poquito a la gente, José Fernando, que, bueno, este es un proceso muy interesante. Como él decía, ya no hay que apostarle solamente al proceso, sino también a acelerar esos procesos, a cómo rápidamente se puede volver a tener, digamos que, buenos resultados sin necesidad de armar esos procesos tan largos que seguramente muy pocos ya le están apostando, hay que decirlo. Pero también llamativo lo que pasa con lo que se avanza además para la clasificación al Mundial. José, si quiere repitarle la pregunta, que ya lo tenemos otra vez. Ahí estamos con el profe Luis Fernando Suárez. Le preguntaba que cómo ve en la distancia el proceso que empieza a tener, a propósito que hablamos de procesos, Colombia, porque hay un momento que va a ser duro va a ser, porque va a llegar el Mundial y no va a estar Colombia allí, digo para los colombianos, para usted muy feliz, pero ¿cómo el proceso en la distancia de cómo manejarse entendiendo ya que va a haber dentro de unos meses y después pensar en la clasificación con un cuerpo técnico que para algunos tiene dudas y que para otros es la continuación de lo que había con Pekerman? Pues, José, yo lo que creo y lo más importante es que no se le responsabilice o no se le ponga en las espaldas de toda esta situación del proceso nuevo que va a ocurrir en Colombia al técnico. Parece que ahí, que empezamos por ahí, empezamos mal. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una evaluación de lo que se ha hecho en todo sentido, desde las divisiones menores, desde los dirigentes, desde nosotros los entrenadores, de todos los jugadores, lógicamente que sí. Ahí es donde creo que tenemos que buscar la manera de encontrar soluciones, de encontrar un desarrollo por ejemplo, en determinado momento de hacer esa situación del recambio sin que haya como una situación de esas dramáticas y drásticas, que haya que tomar decisiones drásticas, sino poco a poco. Creo que el tiempo es suficiente, pero me parece que hay un montón de gente que está metida ahí y no necesariamente solamente el técnico. Si responsabilizamos solamente de ese desarrollo, que pues legalmente tiene responsabilidad, al técnico, me parece que empezamos por haciendo o empezamos por el camino equivocado. Profe, estamos a 3 meses ya de Qatar 2022. Seguramente usted ya tiene el plan de trabajo y ya está pensando y ya está haciendo, por supuesto, la planeación de lo que van a hacer los rivales. Y es que dicen, además, que integra uno de los grupos más fuertes, España, Alemania y Japón. ¿Cómo preparar mentalmente a los jugadores para que de alguna u otra manera no se dejen afectar con solo el nombre de estas elecciones que van a enfrentar? Bueno, afortunadamente empiezo por algo interesante y bueno, Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, cuando Jorge Luis Pinto era el técnico, tuvo más o menos la misma situación. Tenía Uruguay, Italia, Inglaterra, creo que eran los del grupo, y quedó primero. Ganó el grupo y después llegó a una instancia de jugar incluso hasta un quinto partido. De esos, del 2014, hay 5 o 6 jugadores, y eso me parece que es un buen inicio. Después los partidos se juegan, pues lógicamente uno tiene que ser consciente de al que enfrente, de qué manera respetarlo, pero tampoco en determinado momento pensar que es lo que normalmente ocurre, pierde los partidos antes de jugarlos. Uno los puede perder o los puede ganar, pero después de terminado, jugando el partido. Un poco es eso. Yo lo que estoy preparando hoy, y para mí lo más importante es que los jugadores ya tengan un conocimiento pleno de cada uno de los equipos que vayamos a enfrentar. Estamos preparando un informe de cada uno de ellos. Tenemos en videos un montón de cosas de capacidades de ellos, de efectos de ellos, de cómo la pelota quieta la juegan y qué debemos de hacer nosotros. Ahora, más o menos, no sé, espero que sea lo más pronto posible, yo voy a reunirme con la gente, los grupos de acá, voy de pronto, pues lógicamente ahora es fácil en determinado momento reunirse virtualmente con los de afuera, como para presentarles a cada uno ese informe y después entregárselos incluso en una USB, para que ellos tengan y lo sigan estudiando. La idea es jugar el Mundial antes de, que ellos sepan antes de con quién se van a enfrentar y de qué manera nosotros los tenemos que confrontar. 9 de la mañana, 23 minutos. Profe Luis Fernando Suárez, muchísimas gracias por su comunicación en RCN Mundo y deseamos muchos éxitos para la selección de Costa Rica, pensando ya en ese Mundial y en la participación de Qatar 2022. Gracias por su comunicación.
Gracias a ustedes, muy amables por la invitación.